Hola, muy buenas noches para todos. Bueno, el tema que vamos a tratar en este momento pues es medios, audiencias y mediaciones. Bien, es importante que tengamos en cuenta una cosa. Sabemos que este tipo de conceptos los llevamos en procedimientos a diario. Por ejemplo, en conferencias, tanto en lugares, bueno, en una academia, en la sociedad. Por ejemplo, en medios como conferencias, ruedas de prensa, en la radio, en debates. Sí, pero lo que no siempre tenemos en cuenta es qué rol debemos cumplir en la intermediación pues, de ese tipo de acciones. Entonces, bueno, mi objetivo en este momento es aclararles pues estos tres conceptos, medios, las audiencias y mediaciones, cuando estamos dando a conocer un tema específico o a un cierto tipo pues, de sociedad. Bien, hablemos primero de los medios. Bueno, como medios encontramos los que de pronto mencioné ahorita, encontramos la radio, encontramos la prensa, encontramos una conferencia presencial, encontramos la televisión, por ejemplo una rueda de prensa. Es importante que tengamos en cuenta siempre que no en todos los medios podemos percibir las cosas de la misma forma. Dependiendo del medio hay diferentes fluctuaciones en las que pueden llegar a darse ciertas características y también se puede llegar a dar el cierto uso de recursos. También influye los temas que se van a tratar. Por ejemplo, tratar un tema de tecnología con un recurso tecnológico tal vez es algo muy útil porque puede dar un sustento a la conversación, un sustento a la información emitida. Pero por ejemplo, utilizar de pronto muchos folletos para hablar de un tema ambiental creo que es algo que no cuadraría. Entonces es importante que tengamos en cuenta que también dependiendo del medio podemos utilizar diferentes recursos. Bueno, esto es en cuanto a recursos. En cuanto a medios, la forma de hablar, las expresiones y cierto tipo de formas de decir las cosas no siempre van a ser las mismas en la televisión, en la radio. De pronto en la radio se siente uno un poco menos acomplejado, de pronto menos nervios. Tal vez en la televisión el hecho de saber que ya estás enfrente de miles de personas, entonces, o millones, entonces pues puede generar ciertas alteraciones en la transmisión del mensaje. Es importante entonces que también tengamos la diferencia de los medios. Transmitir un mensaje, pues, digamos, por un medio como por ejemplo el que lo hago ahorita, o transmitirlo por la televisión, y si es en vivo o no, conlleva diferencias o puede llevar alteraciones en el mensaje y en el propósito que se quiere dar, que quiere dar el emisor. Bueno, mm, tenemos que saber utilizar los lenguajes en cada uno de los medios. Es importante las expresiones. Digamos, no es lo mismo ver a la persona y saber en qué forma lo quiso decir o de pronto no verla, por ejemplo, como en la prensa. La forma de escribir tiene que ser diferente a la forma en que se habla, ya que el tema no puede ser comprendido de igual manera. Entonces, el día que seamos un emisor a dar un mensaje, pues lo importante es saber manejar lenguajes y expresiones. Mm, dependiendo del tema, pues en cada uno de estos medios. Bien, hablemos de las audiencias. Las audiencias no siempre son las mismas. Podemos encontrar roles críticos, personas acríticas, personas de bajo o de alto interés. Entonces es importante que tengamos en cuenta el tipo de personas a las que le estamos transmitiendo el mensaje. Personas con conocimiento o personas sin ningún conocimiento previo. Personas con cultura o sin cultura. Es bastante, marca bastante la diferencia en el momento que reciben el mensaje. De todas formas, la idea siempre, al tener una audiencia, es dar a captar la idea que se quiere dar a conocer. Poder generar confianza en el medio. Generar confianza en el medio para la audiencia es dar atención o interés al tema que se está tratando. Entonces ese es el objetivo. No dejar las audiencias simplemente como personas que oyen, sino tal vez aprender y enseñarles a escuchar y a tener cierto interés sobre lo que se está diciendo. Al fin y al cabo, si las personas están como tu audiencia, pues tienen que
tener algún mínimo interés sobre el tema que estás dando a conocer. Las audiencias son sujetos capaces de tomar distancia y en los medios y sus mensajes. Pero entonces también acá nos dicen en la lectura pues que son personas o sujetos, como lo dice acá, actores, que tratan de buscar lo novedoso, lo insólito, lo emocionante sobre el tema. Entonces es de vital importancia que demos a entender el mensaje de diferentes formas, dependiendo el tipo de público o audiencia que se tenga. Tenerlo muy presente. Las audiencias se van haciendo de distintas maneras, aunque quizá la predominante sea la manera auspiciada por los mismos medios. Por ejemplo, ¿esto a qué se refiere? Por ejemplo, si la audiencia es televisiva, va a estar más concentrada en el tema porque saben que se limitan a un aparato, se limitan a ese medio. Mientras que si la audiencia es de radio, bueno, puede ser casi igual, pero si la audiencia es presencial, si es una conferencia o incluso si es una transmisión en vivo, la persona tiende a tener más distracción. Entonces hay que tener en cuenta este tipo de casos en los que se puede llegar pues a tener distracción en la transmisión del mensaje, ¿vale? Ok, y por último tenemos las mediaciones. Bueno, las mediaciones se generan a partir de temas, casi siempre culturales, políticos, religiosos y sociales. Eh, Son generadas por diferencias de ideas, por conocimientos diferentes, por teorías que no concuerdan, entonces se generan a dar mediaciones. Estas mediaciones, digamos, en una presentación se dan en qué momento, en el momento en que se abre el espacio para preguntas. Manejar las mediaciones es un poco complejo, la verdad. Casi siempre son evitadas, pero hay que tenerlo muy en cuenta como término factor en la transmisión de un mensaje, porque el saber manejar las mediaciones también te da credibilidad sobre lo ya sustentado en la conferencia. Entonces se debe saber manejar. Por ejemplo, acá tenemos una cierta lista de preguntas, perdona, interesantes. Por ejemplo, ¿qué hacen los medios con la audiencia? ¿Y qué hacen las audiencias con los medios? Habrá que preguntarse cómo se manifiestan las mediaciones en los procesos de recepción de determinados segmentos de audiencia y cómo las mediaciones conforman las negociaciones de significado, las apropiaciones y los usos que las audiencias hacen de los medios y sus mensajes. Entonces, bueno, básicamente esas preguntas son para que ustedes las tengan ahí. No son eh, como un punto a darle crítica, porque lo que nos dice acá también es que dependiendo el medio, la audiencia cambia. Si la audiencia cambia, las mediaciones son completamente diferentes. Entonces tratarlas de la misma forma o estandarizar una idea tal vez sería un error. Entonces lo importante siempre es saberlas llevar y la influencia que esto tiene en el medio, porque de pronto no será lo mismo una mediación en radio donde pueden hacerse pocas preguntas a una mediación en vivo, donde tendrás que pues dar la cara y ser muy convincente en lo que estás diciendo para que todo lo que ya se había hablado pues sea completamente sustentable y que las personas crean que pues es completamente verídico. Entonces mi invitación es esa. Gracias, espero que tengan una feliz noche. Chao.